pero el nombre que le he dado, buenos días mis hermanos. Hoy nos reunimos para darle culto al Señor. El título del sermón es Esclavos y libres. Bueno, esclavos y libres es el título que le he dado al sermón de hoy, basado en Juan capítulo 8, versículo del 34 al 36. Bueno, Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Y dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, mis hermanos, aquí estamos. Libres es la libertad, la esclavitud, el pecado para perdición. Es de lo que viene tratando estos versículos en los que vamos a meditar el día de hoy. Porque se puede ser esclavos de Dios o esclavos para perdición. Muchos piensan secularmente que no se es esclavo cuando uno hace lo que a bien quiere. Cuando se hace lo que algunos lo dicen así, cuando uno hace lo que se le da la gana, de esa forma es libre. Pero nada de eso es cierto. Y quiero que en estos versículos que vamos a meditar el día de hoy, pongamos en práctica y miremos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata esto que quiero que miremos el día de hoy? Entonces, mis hermanos, permítanme aquí un momento. En el contexto, revisemos el contexto del siguiente pasaje, ¿no? Dice en el contexto inmediato que Jesús está hablando ¿a quiénes? A los discípulos, aquellos judíos que habían creído en él. A ellos le habla y es muy importante tener en cuenta a quién se le está hablando para saber si esto tiene que ver con nosotros o no. Bueno, si es un mandamiento o no lo es, o es un pasaje histórico o es una metáfora. Hay que saber, es muy importante saber eso. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice que si permanecen en su palabra serán sus discípulos, ¿vale? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. A ver, entonces aquí cabe una pregunta. ¿Cómo es que seremos esclavos? Es lo que le preguntan a aquellos judíos que habían creído en él, ¿no? Bueno, pues decían, nosotros, dice en el capítulo 30, en el versículo 33, dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos esclavos? Es ahí donde el Señor Jesús les aclara, diciendo, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí hay algo bien importante que me llamó la atención y es que el Señor recalca, ¿sí? Sabemos que todo lo que dijo el Señor es completamente cierto, que no había mentira en él. Sin embargo, debido a la incredulidad de ellos, le recalca diciendo, de cierto, como diciendo, por favor crean lo que estoy diciendo, es verdad. Bueno, ¿qué es verdad? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y sabemos que salir del pecado no es nada fácil, al menos si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, ¿cierto? No es nada fácil. Pues, ¿quién de nosotros puede agradar al Señor en nuestras propias fuerzas? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede decirle al Señor, mire, hice esto, hice aquello, toma esto? ¿Qué le podemos ofrecer al Señor que Él no tenga, que Él no pueda conseguir? ¿No dice la palabra que las mejores obras para salvación son como trapos de inmundicia?
Esta frase, si la evaluamos, tenemos que está en presente, se llama así, presente indicativo, se llama así. Se están presentando hechos con certeza en el presente. Si leemos otras versiones, lo traducen como que todo aquel que practica el pecado, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra, eh, esta palabra pecado en el original, en el griego original, se traduce como doulos y hay varios tipos de esclavos. Esta palabra doulos se traduce como esclavo, pero esclavo voluntariamente. Pues uno no está amarrado al pecado, no está obligado, ¿cierto? No es que el pecado lo coge a uno y no lo suelta, sino que se está siendo esclavo voluntariamente, no por obligación, como de pronto, por ejemplo, otro tipo de esclavo, que en el griego, por ejemplo, se les llama a los operetes, aquellas personas que no tenían derecho a absolutamente nada, que eran obligados a los peores oficios y que no podían de pronto comprar su libertad o salir libres en algún momento. En Romanos 6:16, para que tengamos en cuenta esto y sepamos de qué se está hablando, quiero que por favor vayamos a Romanos, ¿sí? Es necesario que nosotros comprobemos por la escritura que lo que se nos está diciendo tiene sustento. Vamos a Romanos 6:16. En Romanos 6:16 lo podemos ver de manera clara. Ahí está la palabra esclavos. Romanos 6:16. Por favor, tengamos en cuenta esa palabrita. Dice ahí, en signo de pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, vea que está diciendo, se somete uno, nadie está obligado a hacer al pecado, se somete como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Bien importante porque se puede ser esclavo para bien o para mal. Entonces continúa el Señor explicando, el Señor dándole la instrucción y pone aquí como un pequeño ejemplo, ¿no? Continuando con el versículo base, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El doulos, el esclavo, podía vivir y trabajar en casa. En el contexto histórico, ¿cierto? De ese momento, los esclavos no tenían, por ejemplo, la seguridad de permanecer allí. El amo bien podía, por ejemplo, venderlo a otra persona, castigarlo o simplemente echarlo afuera. No era heredero ni parte legítima de la familia. Una vez, por ejemplo, moría el amo, quedaba como a la deriva, ¿no? En cambio, el hijo sí. El hijo era miembro legítimo de la casa. Permanecería en la familia, tenía obviamente todos los derechos. Tenía derecho al acceso y a la herencia. Entonces, cabría revisar cuándo nos volvemos esclavos del pecado, ¿sí? Nos volvemos esclavos del pecado cuando servimos al pecado. Y en ese momento, cuando estamos practicando el pecado, quedamos automáticamente expuestos a quedar sin lo más importante, sin herencia espiritual. No sabemos cuánto vayamos a vivir en esta vida. No es inteligente arriesgarse. Como dije, sabemos que se estaba dirigiendo a sus discípulos. Quiere decir que ese mensaje se nos está dando a nosotros también, ¿no? En ese momento se estaba dirigiendo a los judíos, a sus discípulos. Quiere decir que este mensaje también se nos está dando a nosotros, en este momento, a los que estamos aquí reunidos y a los que más adelante vayan a ver esta transmisión. Entonces no seamos esos doulos, esos esclavos del pecado, sino que seamos esos esclavos
de Cristo. Vean que el apóstol Pablo, ahí mismo en el libro de Romanos, en el que estamos ahí, no se muevan mucho, habla de ser esclavo. En la traducción lo ponen como siervo y da ejemplo de que se es esclavo para bien. Por favor, devolvámonos un poquitico a Romanos 1. En el mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, vea cómo empieza el apóstol Pablo refiriéndose a aquellos esclavos. No aparece la palabra esclavo como sí, pero sí siervo. Es la misma palabra, ¿sí? Doulos se traduce de varias maneras. En este caso lo pusieron como siervo. Esa palabra siervo es doulos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Quiere decir que nosotros bien podemos escoger a quién servir. Escoged vosotros a quién servir, dice el Señor, ¿no? Escojamos nosotros a quién servir. Luego continúa el Señor explicando la siguiente parte, en la siguiente frase del versículo base, y dice, así que si el Hijo, des en cuenta que el Hijo está en H mayúscula, ¿no? El Hijo se está refiriendo al Señor. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, los judíos en ese momento sabemos que dependían de las obras de la ley. Bueno, la palabra dice, quien haga estas cosas, refiriéndose a la ley, por estas cosas vivirá. Pero nosotros sabemos que la ley no justifica a nadie, ¿cierto? La ley no justifica a nadie. Si se llega a infringir un solo mandato de la ley, ya se infringió toda la ley. Bueno, ¿y quién puede de nosotros decir, yo no he mentido, o yo no he robado, o yo no he hecho cualquiera de las más de 600 restricciones que están en la ley? Ninguno, ¿cierto? Ni en ese momento tampoco los judíos. Romanos capítulo 3, este mismo libro, versículo 20, dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el significado de la ley? Saber y conocer, reconocer que nosotros no podemos ser perfectos delante de Dios. No podemos perfectamente, que no llegamos a hacer alguna clase de pecado, ¿cierto? Se es perfecto delante de Dios cuando uno se somete a Dios y procura por todos los medios y por medio de la fe, obviamente, hacer su voluntad. Bueno, entonces deja claro, por medio de las obras nadie puede ser justificado. Y en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos, ¿vale? Por gracia sois salvos. Los que quieren anotar, Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Mm? Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cabe preguntarse aquí, ¿qué es eso? ¿Cuál es el don de Dios, no? ¿Vale? El don de Dios no es la fe. La fe es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? La gracia, la salvación es el don de Dios, lo que el Dios nos ofrece, ¿sí? Nosotros decidamos a quién queremos servir, si al pecado para perdición, o a la justicia, o a Dios para salvación. Bueno, si al pecado para perdición, o a la justicia, a Dios para salvación. Ahora, ¿de qué manera llegamos a ser libres? Bueno, ¿de qué manera llegamos a ser libres? ¿Y libres de qué? Libres del pecado.
Y entendamos qué significa esto de ser libres. Ser libres es estar en el camino correcto, no andar en engaño, no andar a ciegas, saber que aunque sea complicado, que estamos en el camino correcto y que nadie nos puede venir a decir esto o aquello sin saber nosotros cuál es la verdad, porque tenemos la verdad. Yo tengo la verdad. Aquí está la verdad. Si procuro estudiarla y meditarla, aquí tengo todo lo que necesito. Y cada uno de nosotros igual, ¿no? Cada uno de nosotros, los que estamos acá, tenemos acceso a la verdad y nadie nos puede engañar. Y si estamos en el Señor, estamos libres. Bueno, ¿y quiénes están libres? Ya vimos que nosotros. La palabra de Dios dice sus discípulos. ¿Estamos nosotros seguros que somos discípulos de Dios? Quiero que miremos un último versículo para saber y para comprobar, porque tenemos que comprobar si nosotros somos esos discípulos que quiere el Señor. ¿Mm? Miremos en Juan, en el Evangelio, en el libro base que estamos consultando, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 31, más arribita del versículo base. ¿Quiénes son los discípulos? Juan capítulo 8, versículo 31. Estaba yo aquí en Marcos. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús. Jesús es el mismo que está diciendo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿De qué manera vamos a ser libres del pecado? Siendo sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que permanecen en la palabra de Dios. Bueno, permanecer en la palabra de Dios es hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. También dice en otro versículo, amaos los unos a los otros. De esa manera sabremos que somos discípulos del Señor. Si cumplimos su palabra. ¿Vale? Entonces, ¿quién de nosotros quiere permanecer en el Señor? ¿Quién de nosotros quiere permanecer en el Señor? Entonces aquí cabe otra pregunta, ¿cierto? Retórica. ¿De quién, pues, queremos ser siervos? ¿Sí? ¿De quién queremos ser siervos? ¿Del pecado para perdición o siervos de Dios para salvación? ¿Cómo se traduce ahí, no? Esclavos, doulos. Este es el mensaje, mis hermanos, que quería compartir con ustedes. Agradezco pues que hayamos escuchado, que estemos atentos aquí al Señor. Y quiero orar a Dios para que sea Dios en nuestras vidas y recordándonos estas cosas, recordándonos lo que Él quiere que hagamos. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, llévate tú la gloria y la honra, mi buen Dios. Para ti sea la gloria y la honra en todo lo que hagamos, en en todo lo que pensemos, en todas las buenas obras que hagamos, mi Señor, porque es gracias a ti, mi buen Dios. Por favor, danos entendimiento y danos lo que necesitamos para glorificarte, mi buen Dios, tomar la mejor decisión y ser verdaderamente libres sirviéndote, mi buen Dios. Es de esa manera que somos libres. Muchísimas gracias, mi buen Dios, por mis hermanos aquí presentes, y por sus familias, por los que están y los que no han podido participar de culto a oración, mi buen Dios. Bendícelos, bendícenos. Bendice también a los hermanos que tienen diferentes problemas, enfermedades, para que se recuperen, para que estén bien física y anímicamente, mi buen Dios. Tú lo puedes hacer, mi Señor. Por favor, te lo rogamos, sabiendo que eres bueno
y que eres misericordioso, mi buen Dios. Hazlo conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.